todos, ¿cómo andan? Buenas tardes. Hola a todos. ¿Cómo andas, Leonel? Bien, ¿vos? Todo bien. Acá de nuevo, haciendo Origen Anunnaki por Radio 93. Muy contentos de estar aquí. Sí, tenemos un programa un poco diferente, especial. Programa especial. Tenemos en un ratito va a estar con nosotros Cristian Ceballos. Vamos a estar charlando de todos estos temas. Y bueno, a modo de introducción les tenemos preparados un texto que más o menos resume la teoría de la cual hablamos, ¿no? La teoría de los antiguos astronautas, desarrollada por Sechela Sitchin y muchas otras personas. Bueno, ustedes como saben que nuestro programa habla de los Anunnaki, de su historia, de cómo llegaron a la Tierra. Sabrán ustedes que la historia de los Anunnaki comienza con la llegada de estos a la Tierra desde su planeta natal Nibiru. Esta historia se cuenta en la epopeya de la creación, que es un extenso texto sumerio conocido como Enuma Elish. Los científicos e historiadores obviamente que toman esto como mitología, ¿no? Pero a través de todos estos programas estuvimos nosotros contándoles de por qué esto en realidad no es mitología, sino que en realidad hay un montón de situaciones, de explicaciones que hay que nos demuestran que esto realmente pasó, ¿no? Se puede tomar como datos muy importantes sobre nuestra propia historia, no sobre nuestra cultura así mitológica, sino sobre como datos verídicos. Bueno, esta historia cuenta que al pasar su planeta Nibiru por dentro de nuestro sistema solar, colisionó con un planeta que por los antiguos sumerios fue nombrado como Tiamat, que era un planeta o un dios, como quieran llamarlo, muy grande, lleno de agua y por eso de vida también, ¿no? Esta colisión que se dio entre el planeta Tiamat y el planeta Nibiru, del cual vienen estos Anunnaki, dio lugar a la creación de distintas cosas, ¿no? De la Tierra, ya que la Tierra sería un pedazo de este planeta, de la Luna, del cinturón de asteroides y de los cometas. Mientras que este planeta invasor, este planeta del cruce, Nibiru, quedó atrapado gravitacionalmente en una gran órbita elíptica que recorre en un lapso de 3.600 años terrestres aproximadamente. Estos 3.600 años, muy interesante porque en la historia de la humanidad, cada 3.600 años, sobre todo en el pasado, se daban hechos muy significativos, ¿no? Cambios de paradigma en las culturas, grandes cambios. Bueno, entonces los Anunnaki llegaron a la Tierra, según los textos sumerios, 120 órbitas de su planeta antes del diluvio, que estos serían 432.000 años terrestres antes, es decir, si tomamos desde hoy en día, hace 445.000 años. Sabemos por los textos que establecieron sus primeras ciudades en el Edén, que es el bíblico Edén, donde crearon al hombre actual por medio de manipulaciones de los genes de los homínidos presentes en el planeta. Le estuvimos contando nosotros cómo ellos manipularon al ser que encontraron acá, ser que se está evolucionando naturalmente, pero que todavía estaba lejos de convertirse en lo que hoy en día somos. La intención original que tuvieron estos seres, los Anunnaki, estos extraterrestres, era que los humanos reemplazaran el trabajo duro que estaban realizando los mismos Anunnaki en las minas. Recordemos que ellos necesitaban oro para su atmósfera, que tenía un gran problema como lo parecido que hoy tenemos con la capa de ozono. Entonces necesitaban incrementar las capacidades de este hombre simio que se estaba evolucionando en la Tierra de forma natural para que pueda recibir órdenes. Entonces la evolución natural fue acelerada al mezclar los genes del Homo con los genes Anunnaki, dando lugar al Homo sapiens actual,
un ser completamente capaz para el trabajo que requerían. Los Anunnaki en Mesopotamia delinearon sus rutas de aterrizaje y despegue, los centros de control aeroespaciales que los llevaron a distintas luchas de las que estuvimos hablando el capítulo pasado, crearon el culto, la religión y le dieron instrucciones a la humanidad. Guiaron su evolución como a sujetos de experimentos en un gran laboratorio. Este gran laboratorio era el planeta Tierra, llevándolos a la guerra, a conquistas, a fundar ciudades, templos, religiones. Sus huellas están presentes a lo largo de todo el mundo. En todas las civilizaciones antiguas encontramos sus huellas. Es solo cuestión de leer los antiguos textos, de investigar las leyendas, entre comillas, de estos pueblos, y de animarse a ver esta nueva visión que, si investigamos empíricamente, casi científicamente, nos vamos a dar cuenta que todas estas historias que llaman mitología tienen un punto en común, ¿no? A lo largo de las civilizaciones, por más que estén súper separadas geográficamente, coinciden en muchos puntos que dan la pauta de que es un conocimiento que quedó y que era real. Es un conocimiento que nos dieron, ¿no? Y de esto viene a hablar nuestro gran invitado, ¿no? Justamente sobre el conocimiento, el saber que se va transmitiendo, y bueno, hasta hoy llega a través de un montón de años, un camino enorme, que es el conocimiento y el legado Anunnaki. Bueno, ya no sé si ya lo tenemos al aire. Hola, Cristian. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un gusto estar aquí con ustedes. Un gusto tenerte acá, y se escucha perfecto, por suerte. Sí. Queríamos empezar introduciendo-te, que nos cuentes vos un poco qué haces, que nos cuentes este tema. De tu proyecto. Bueno, muchas gracias. Bien sabemos que desde diciembre del año pasado a la fecha hay un gran movimiento respecto de lo que hace a lo que se conoce como el cambio de era. A partir de esa fecha, entiendo de mi parte, ha llegado el momento de poner a la luz tantos años de investigación que llevo realizando. Actualmente tengo 38 años, estoy estudiando e investigando estos temas desde que tengo 8 años. Así que, 30 años de estudio, investigación, atravesar distintas escuelas, religiones y demás, siempre tratando de encontrar la respuesta a la pregunta que, como les decía, me hice hace tantos años de cuál es la verdadera religión. A partir de ahí, en un devenir de empezar a encontrar qué es lo idéntico en lo diferente y lo diferente en lo idéntico entre tantas y tantas religiones, que entendía como hipótesis original que en realidad eran piezas de un único rompecabezas, que simplemente lo que es necesario es encontrar cuál es esa gran foto que nos muestra este rompecabezas, y entenderíamos algo más. Y así es que, bueno, uno de a poquito empieza a encontrarse con distintas mitologías, ante todo, que, como bien decían ustedes, son el punto de acceso, el punto de entrada para entender cómo es que culturas que aparentemente no tienen algo en común, ni siquiera comparten un tiempo y un espacio, nos hablan de lo mismo, y que casualmente, además de eso que nos hablan, lo hablan de un lugar de brillo. Son culturas que han alcanzado niveles que para nosotros parecen casi utópicos, tanto a nivel técnico como a nivel de bienestar humano. Tal cual. Y es el día de hoy que nos preguntamos quién ha hecho las pirámides, quién ha construido semejantes monumentos monolíticos y demás. La respuesta y el hilo que une a todos estos puntos es ese saber que, como bien decían ustedes, nos han legado los Anunnakis. Así que la pregunta que abre todo tema es de qué hablamos cuando hablamos de Anunnakis. Exactamente.
Lo muy interesante de este tema es que hay muchas, desde posturas hasta visiones, hasta distintos análisis de los textos antiguos, ¿no? Y creo que lo enriquecedor de esto es que haya una diversidad de opiniones, ya que ayuda a la investigación, a no centrarse en una visión. Y creo que es muy bueno esto porque podemos aprender más, porque lo importante es que el conocimiento de estos Anunnaki o de todo el conocimiento que tuvieron las civilizaciones antiguas, que se perdió, o casi en su totalidad se perdió, intentar recuperarlo de la forma que se pueda, cada uno como puede, y que el conocimiento sea que fluya, que todos puedan tener acceso a él. Y que vaya abriendo puertas para entender realmente cuál es la verdad sobre nuestro pasado, qué cosas pasaron, cuáles no. Sobre nuestra religión. Bien. Mira, bueno. Aquí como estamos mencionando, hay distintas posturas en cuanto a quiénes eran, cómo son, de dónde vienen, y todo eso en realidad a lo que ayuda en todo caso es a satisfacer las necesidades del hemisferio izquierdo. Esa curiosidad que tenemos innata de saber qué y cómo funcionan determinadas cuestiones, y sobre todo encontrarnos con desde dónde proviene la civilización humana. En lo particular, el enfoque que intento darle al tema no es tanto si los Anunnakis eran, como algunas teorías dicen, reptilianos, como otras nos cuentan seres muy similares a nosotros, pero más grandes, digamos, y con barba, sino que a mí lo que me interesa más que nada estudiar es el legado de sabiduría que nos han transmitido, ese legado que encontramos hoy reflejado en todas esas huellas que son los monumentos y el arte sagrado y los mitos y los textos que distintas culturas nos han regalado, que además son para ser interpretados y utilizados en este momento. Claro. ¿Por qué digo esto? Una cuestión bastante sencilla. Satisfacer el hemisferio izquierdo respecto de quiénes son, quiénes fueron, si están, si no están, si son intraterrenos, interdimensionales o extraterrestres, como les decía, solamente nos ayuda a comprender un tema. Lo importante es que con el legado que hemos recibido de esta civilización, podemos resolver los conflictos existenciales que desde siempre el ser humano conlleva, y esa me parece que es la parte más importante, entender que a través de esa sabiduría lo que tenemos es una puerta abierta en la conexión directa con nuestra divinidad. Sí, completamente. Y bueno, eso es lo que vos haces en tu propio camino.org, ¿no es cierto? Hablar del... Vos lo pones en palabras, el legado de Enki. Eso nos llamó la atención con Leonardo, porque está todo este tema de Enlil y Enki, y como los líderes de los Anunnaki acá en la Tierra, como dos clanes que están totalmente opuestos en algunas visiones, ¿no? Bien, mira, es mucho más simple entenderlo desde la mitología que entenderlo desde, digamos, de una manera, la parte, tratar de hacerlo textual. Sí. En todas las mitologías siempre nos hablan de una triada llamada, por ejemplo, quizás para nosotros la más conocida, Dios, Caín y Abel, o como es en este caso Anu, Enki y Enlil, sí. Pero lo vamos a encontrar en todas las mitologías. Entonces la pregunta, así como también, digamos, en mi camino de investigación, aprendizaje, también hace muchos años que estudio psicoanálisis, y digamos que esa herramienta es la que me permite tener un plus en la investigación que a veces es difícil de conseguir. Sí, justamente te queríamos preguntar desde ese punto así del psicoanálisis, ¿cómo veías vos esta situación como bipolar o encontrada? Es la que uno se encuentra todos los días. O sea, la mejor forma de estudiar el pasado es revisar el día a día de cada uno, revisar tu presente de hoy, y vas a descubrir el pasado de hace milenios. Uh-huh. Descubrí cómo funciona lo micro y vas a entender cómo funciona lo macro, y viceversa. O sea, no es necesario entender
cómo funciona el universo si no tenés, digamos, elementos para poder acercarte y verlo. Fíjate cómo funciona tu cuerpo, fíjate cómo funciona un átomo, cómo funciona un electrón, y vas a descubrir exactamente lo mismo. Uh-huh. Y nuestro día transcurre entre blanco y negro, frío, calor, voy a jugar a la pelota o voy al cine con mi novia, con mis amigos. Constantemente estamos como atrapados en un conflicto que ronda la bipolaridad. Sí. Así que esos mitos en realidad nos están hablando de algo más, ¿no? Además de esta cuestión que hace a lo referente de los personajes. Uh-huh. En lo particular, igualmente, si queremos hablar de ellos individualmente, está claro que la figura de Enki, que ustedes me lo mencionaban, ¿no? Como el legado de Enki, que es el que yo trato de llevar a la luz, está claro que Anu, siendo en ese momento, como lo dicen todos los textos, el soberano de estos Anunnakis, y en esa bipolaridad entre Enlil como quien quería perjudicar a los humanos, o como quien no era muy interesante para ellos esta cultura, y Enki como aquel que se le dice que ha generado la raza humana a través de la manipulación genética, en donde además de eso siempre un pasito más. No le alcanzó solamente con generarnos o manipular genéticamente, a través de eso crear la raza humana, sino que nos ha transmitido su saber. Igual hay una frase que quiero traer en juego para entender que un poquito también y darle un trasfondo un poquito más atemporal. La raza humana, como lo dicen las culturas iniciáticas, no empezó con la Tierra ni termina con ella, digamos. El ciclo planetario, que hoy tenemos la suerte de que la Tierra, digamos, es nuestro hogar, uh-huh. Y la raza humana lo trasciende, tanto en el pasado como en el futuro. Con lo cual, por eso también hay que entender de qué hablamos cuando hablamos de la creación de la raza humana, ¿verdad? Uh-huh. Hay como una cuestión de fondo, ¿no? Como que todo tiene un significado, una cuestión, una importancia. No, nada es por nada en este universo. No existe la casualidad. Habría que remitirnos aquí a la teosofía, que mejor lo resume y lo pone en juego, sobre todo libros como La Doctrina Sagrada, sí. Elena Petrova Blavatsky, y bueno, y tantos otros libros, sobre todo los hindúes, que son los que hablan, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con los cicloplanetarios, con las distintas humanidades y demás. Uh-huh. Y yo esto, conversando en alguna oportunidad con ustedes, se los planteaba en que para entender la historia de la raza humana no hay que entenderla desde la óptica que la ciencia dura nos ha enseñado para comprender la línea del tiempo, que es una flecha que va del pasado hacia el futuro y que no tiene retorno. Para entender el tiempo en cuanto al origen de la raza humana y todo esto que estamos hablando, hay que hablar de un tiempo en 3 dimensiones, un tiempo en 3D, que no solamente ubica una cultura o una civilización, un espacio, sino también un tiempo. Ahí es donde vamos a empezar a lograr interconectar todas estas fichas de un rompecabezas que parecen que no encajasen, porque si hablamos de que los Anunnaki crearon al ser humano a partir de lo que los sumerios únicamente pareciera contarnos, hay un montón de teorías encontradas, porque ¿dónde entrarían entonces lo que se conoce como civilizaciones como los atlantes, claro. Los lemures y las anteriores? Estoy hablando de las más conocidas. Sí. Entonces, pareciera que esas teorías no encajan. O es lo que nos relatan los sumerios o es lo que nos relata la teosofía. No, pues ahí volveríamos a caer en esa bipolaridad que les comentaba anteriormente. Y la única manera de resolver cualquier situación bipolar es a través de lo que mencionaba en un principio de la charla, entender lo idéntico en lo diferente, ver qué es eso idéntico que tienen, ubicar que ahí en realidad lo que hay es un punto de integración, un punto de encuentro, y a partir de ahí construir una teoría que supere e integre
las anteriores. Buenísimo. Y bueno, si gustan, o ustedes van guiando la charla, sí. Pero para entender de esto que estamos hablando, como les digo, hay que hablar de un tiempo en 3D y no de un tiempo lineal. Y también de aclararlo de qué hablamos cuando hablamos de Anunnaki, como decías vos. Pero si me permitís, vamos a un corte y arrancamos con eso cuando volvemos, ¿dale? Cuando guste. Volvimos acá con Origen Anunnaki. Aprovecho para mandar un saludo a Ariel Yomi, que nos escucha. Y bueno, ahora vamos a continuar con Cristian Ceballos de tupropiocamino.org. Y vamos a hablar un poco de los Anunnaki, de la relación que hace él entre lo que se llama las culturas iniciáticas y estos seres, ¿no? ¿Qué relación encuentra y qué piensa él de estos seres, ¿no? Uh-huh. Bueno, mira, vamos a entender también cuando hablamos de las culturas iniciáticas, nos referimos a todas aquellas que aparentemente y de la nada han tenido un chispazo de brillo, como decía anteriormente, que no se entiende de dónde surgió. Me refiero a un camino que, si uno sigue estas culturas, es posible ir armando, y ahí vemos cómo ese saber ha sido custodiado por estas culturas, ¿no? Iniciando por Egipto, en donde nos cuenta, por ejemplo, como mencionaba anteriormente, la teosofía, que fue el punto de ingreso de este saber a este ciclo planetario, siguiendo por todo lo que es la Mesopotamia, incluyendo ahí a todo lo que es los sumerios en sus distintas versiones, ¿no? Los acadios, los sumerios en sí mismos y los babilónicos. Ha pasado por Arabia, ha pasado por la India, ha pasado por China, por Japón, ha llegado a Europa a través de los celtas. Hay un hecho puntual que ha hecho que llegue a lo que es Mesoamérica, y por lo mismo que estaba aislado el continente, ese saber maduró de otra manera. Estamos hablando del legado Anunnaki, ¿no es cierto? De este Estamos hablando de la sabiduría que los Anunnaki nos han brindado, que, como cuenta una de las leyendas, dicen que es tan poderoso la conexión que el ser humano tiene con su propia divinidad, que hay que lograr una maduración a título de transformación y de trabajo personal para poder acceder a semejante estado, que las personas que nos negaron este saber lo tuvieron que poner a resguardo del propio hombre, y para resguardarlo lo escondieron en el lugar donde estaban seguros que el ser humano sería el último rinconcito en el cual buscaría. Uh-huh. Ese lugar es nuestro corazón. Ese saber que nos han legado los Anunnakis, que en realidad no empieza ni termina tampoco con ellos. Estamos hablando de un saber que es del universo, está guardado en el corazoncito de cada uno. La simple y difícil tarea para entender de todo esto es conectarnos entonces con ese tesoro que cada uno tenemos dentro nuestro. Y si hablábamos de que es en Egipto el punto en donde todos los textos y todas las mitologías nos cuentan que ha sido el punto de entrada, creo que es bastante obvio decir que las pirámides nos guardan un secreto al respecto. Secreto que por suerte ya ha sido muy investigado y develado, y es simplemente mirar hacia dónde apuntan, ¿no? Y qué configuración tienen, para darnos cuenta, o por lo menos para tener la punta del ovillo, de empezar a desandar la historia de desde dónde venimos y seguramente de hacia dónde vamos. Todos los textos de la antigüedad, de las distintas culturas, nos hablan de esto, ¿no? Como una gran sabiduría en la frase que dice que para conocer el futuro o el presente siempre hay que remontarse al pasado, porque como es en el pasado va a ser en el futuro. Así es, que como les decía, el tiempo es en 3D, y para entender el tiempo en 3D hay que entender el tiempo no como algo lineal, sino como algo que se modifica constantemente y no de la manera en que creemos. Para entender, para modificar el pasado hay que hacerlo desde el futuro.
para modificar el futuro hay que hacerlo desde el presente, y para modificar el presente hay que hacerlo desde el pasado. Es una rueda circular muy difícil de entender, sobre todo por las concepciones temporales que tenemos míticamente guardadas en nuestra cabeza. A ver, si hay algo en lo que todos estamos de acuerdo es que la raza humana como tal, independientemente de sus diferencias culturales, políticas, sociales, religiosas y étnicas y lo que fuera, todos estamos de acuerdo en que el tiempo es pasado, presente y futuro. Sí. Esta es una creación humana, digamos, de más del hemisferio izquierdo del cerebro, como vos nos hablabas, ¿no? Esa concepción. Si nos remontamos a desde cuándo el tiempo se mide de esa manera, no es algo tan lejano. Estamos hablando de la Edad Media en adelante, cuando el tiempo se empezó a medir de esta manera. Y las culturas que manejan este saber nunca lo han tenido así. Pero estaba hablando pasa que son tantos temas, sí. Que si uno empieza a abrir puertas, cada puerta en realidad es un tema en sí mismo. Es muy difícil no divagar en estos temas, porque aparte es una caja de Pandora. Sí. Les comentaba respecto de las pirámides que ahí está la punta del ovillo, cuanto a hacia dónde están apuntando, y como les decía, hay mucha investigación al respecto, y está claro que la representación de las grandes pirámides egipcias son una copia en la tierra de lo que en los cielos se ve reflejado como la constelación de Orión. Sí, es muy interesante lo de la constelación de Orión y cómo hay distintos monumentos en la antigüedad que los marcan. Hacen referencia. Sí, porque además no es solamente los egipcios. El egipcio, digamos, lo que ha logrado es manifestarlo a través de un monumento y ha quedado marcado por siempre. Pero si nos referimos a mitos, vas con la cultura Dogón y hablan de lo mismo, vas con los Hopis y hablan de lo mismo, vas con los mayas y hablan de lo mismo, solamente vas con los hindúes y hablan de lo mismo. Es cuestión simplemente de no caer en la confusión que a veces generan los distintos nombres o los detalles que en lo particular cada cultura le agregó, pero cuando vas al trasfondo del mito, cuando entendés el mito dentro del mito, te das cuenta que todas estas culturas nos hablan de lo mismo, y nos hablan de este legado de sabiduría que, lo voy a decir de esta manera, aparentemente, sí, porque tampoco quiero confirmar algo, porque en lo particular no defiendo ni avalo ninguna teoría, ni siquiera la mía, porque defender algo le da un tono de propiedad, y si hay algo que estas enseñanzas tienen y nos enseñan es que no tiene un título de propiedad. Aparte, uno mismo con la investigación y con la maduración que va haciendo de los temas, va mutando, ¿no? Va haciendo ajustes y correcciones. Obviamente, o sea, en la flexibilidad está el secreto para lograr hacer crecer una investigación. Una investigación rígida se quiebra con el más mínimo viento. Entonces, como digo, lo voy a decir de esta manera. Aparentemente este saber nos viene legado de una civilización que proviene de las estrellas, exactamente de Orión, y en donde, por lo que uno hace cruce con distintas mitologías, este famoso planeta Nibiru, del cual nos hablan ahí sí en específico la cultura sumeria, por algo se llama el planeta de cruce. Le hubieran puesto otro nombre si hubiesen querido, y sin embargo eligieron ese nombre. Cuando hablamos de planeta de cruce, lo primero que surge la pregunta siguiente es ¿cruce de qué? O ¿cruce de quiénes? ¿No? ¿Por qué es el planeta de cruce? Podría ser el planeta de nada, de traslado, o en cualquier otra palabra. ¿Qué es lo que está cruzando? Y al entender esto, que uno lo va aprendiendo a hacer a través de lo que es el psicoanálisis, ¿no? De preguntas que abren preguntas y que abren preguntas, porque cuando una pregunta acaba o concluye en una respuesta, esa pregunta secó todas sus posibilidades de crecimiento. Siempre una pregunta tiene que ser respondida con otra pregunta que en realidad es la que va abriendo los temas. Y todas estas culturas lo que nos cuentan en sus relatos es que en realidad Nibiru, o el nombre que querramos ponerle, no era más que una manera que tuvieron esta cultura de llegar a nuestro planeta, simplemente un medio de transporte. En lo particular, estas culturas no dicen que vivían o que eran originarios de Nibiru, sino simplemente que lo usaron como justamente lo que es un planeta de cruce para aprovechar
la máxima, la mínima en este caso distancia de la Tierra, y poder llegar aquí. Y contanos sí. También me parecía interesante dejar en claro que, o sea, la posibilidad de que Anunnaki, la palabra Anunnaki quiera decir los que del cielo a la tierra vinieron, no como una raza, como vos decís en tus videoprogramas, sino como el colectivo, o sea, la denominación para cualquier persona que de afuera venga hacia acá. Te agradezco poner el punto en juego porque, bueno, con tantas cosas a veces uno va dejando pequeñas migajas en el camino. Y sí, una gran cuestión que entiendo que es fundamental hacer es romper el imaginario que se ha creado a través de la palabra Anunnaki. Hoy en día Anunnaki está relacionado, o todo en lo general se cree que hablamos de una raza extraterrestre llamada Anunnaki. Así como dentro de la jerga de ufología hoy se habla de grises, de reptilianos y demás. Claro. Sin embargo, Anunnaki, como bien ya estabas marcando, hace referencia a los del cielo a la tierra venido. Punto. No dice quiénes, ni le pone un nombre. Simplemente dice los del cielo a la tierra venido. Entonces hablar de Anunnakis para los sumerios es como hablar de alienígenas para nosotros. Claro. Por eso es importante entender que aquí también en donde se hace comprensible por qué hay tantas teorías. Porque creer que la Tierra ha sido visitada solamente, por ahora sí vamos a ponerle este nombre, una raza en particular, es creer lo mismo que el ser humano sigue siendo el centro del universo, digamos, ¿no? Está claro que nos han visitado distintas razas a lo largo de la historia, por eso es que hay teorías que parecieran encontradas, y si tratamos de verla bajo la lupa de que los Anunnakis han sido tal o cual raza, lo único que vamos a lograr es caer en esa aparente discordancia de teorías que parece que no tuvieran un punto de encuentro, ¿verdad? Bueno, pero entonces podemos sacar en claro que hubo alguna visita, ya sea de una raza, de varias, como que eso queda como en el misterio todavía. Pero lo que se queda como claro es que tuvieron una participación enorme en la historia de este planeta, tuvieron mucha incidencia en nuestro origen, y que, bueno, legaron conocimiento. Que ahí me surge a mí la pregunta de ¿para qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la intención detrás de todo este esfuerzo que es hacer, o sea, evolucionar una raza preexistente? Bien, estás dando en el clavo, digamos, con la pregunta. Aparte, empezando a comprender y a utilizar esta mecánica de hacer preguntas que abran más preguntas. Mirá, yo te lo podría resumir con una especie de cuentito. Uh-huh. Yo te decía que para entender el pasado lo mejor que hay es ver el día a día, ver el presente, la situación actual, tanto social como personal de cada uno. Yo te lo podría decir así. Hagamos de cuenta que el ser humano hoy, a nivel, como sabemos, astrológico, astronómico, desde las profecías, está en lo que se llama un cambio de era, y todo nos indica que algo tiene que suceder, y que ese algo que tiene que suceder está relacionado con un despertar de conciencia. Sí. La pregunta sería, hay dos caminos, o lo logramos o no lo logramos. ¿Qué pasa si no lo logramos? Si lo logramos, todo muy lindo. Y si no lo logramos, ¿qué sucede? Bueno, quizás es eso lo que le pasó a estos Anunnakis hace miles de años. Se encontraron en una situación similar donde tenían que dar o atravesar un puente como de era como el que estamos haciendo nosotros hoy en día, y quizás no lo lograron. Y al no lograrlo, lo que tuvieron que hacer es, en este caso, vamos a decirlo así, poner la semilla de su saber, una apuesta de que ellos mismos, o sea, como les decía, la raza humana no empieza en el planeta Tierra. Ellos mismos, a través de poner la semilla en el ser humano para lograr que esa semillita crezca, y que hoy el ser humano, que no es más que una continuación, así sea genética, clonada o como querramos verlo, estamos hablando al fin y al cabo del cuerpo, y el cuerpo es solamente una de las tres patas donde se sostiene la vida: el cuerpo, el corazón y la mente, digamos, es el trípode. Entonces, que ese cuerpo en realidad lo que es un contenedor de ese saber, porque, como hemos hablado en alguna oportunidad, el universo también necesita aprender, y lo que necesita aprender es cómo
hacer este salto cuántico, que es lo que este salto de vibración que hace referencia a una nueva conciencia. Entonces yo te diría, mira, es lo mismo que le sucede al ser humano, lo que le pasó a los Anunnakis hace miles de años. Se encontraron ante tener que hacer un cambio de era, no lo lograron y tuvieron que emigrar hacia otro punto, que ahí sí podríamos hablar ya de que si tuvieron que emigrar es porque destruyeron su planeta. Bueno, eso lo podemos conversar, pero digo como anécdota. Sí. Sitchin plantea algo al respecto muy interesante. Dice, ¿qué pasaría si dentro de unos años el planeta estuviera peor y en un viaje, por ejemplo, a Marte, nos encontramos con un ser que se está evolucionando, un ser de menor inteligencia de la nuestra, que nosotros podamos controlar? ¿Qué haríamos? ¿Lo dejaríamos tranquilo? ¿Lo incentivaríamos? ¿Lo manipularíamos? Mira, a ver, también hay que entender, para tratar de responder un poquito la pregunta, lo que vos pones en juego, retomemos un poco una punta que abrí cuando le decía que hay que entender que cómo cuajamos la teoría de los Anunnakis con las distintas humanidades. Porque solamente así entenderíamos, creo yo, una respuesta a lo que vos estás planteando. Cuenta la teosofía, vuelvo a decir, porque es el punto como más simple donde recurrir, porque en realidad es a su vez una integración de todos los textos hindú, de los Vedas, bueno, etcétera. Donde nos cuentan que cada X cantidad de años ha habido lo que es un cambio de raza madre. Nos cuentan que en la evolución espiritual de lo que son las mónadas, que fueron, por así decirlo, los espíritus primigenios creados en el universo, que a través de ganar experiencia tienen que ir logrando una evolución, han ido creando, o en cada ciclo planetario, en cada planeta que ponen la semillita en juego para ganar esta experiencia, han ido creando distintas humanidades o distintos ciclos de razas raíces. Nos cuenta esta historia que acá en la Tierra, digamos, todo empezó con lo que se conoce como la raza uraniana, hace millones de años, una raza prácticamente etérica, en donde, digamos, a medida que esas razas fueron cambiando, lo que ha logrado es cada vez densificarse más, o sea, de algo etérico pasar a algo cada vez más sutil, digamos, a entendernos lo que somos nosotros hoy en día, un cuerpo físico totalmente desarrollado, tratando de retomar otra vez ese contacto con lo espiritual. Si vamos a hacer un conteo respecto de estas razas, nosotros somos la quinta raza madre, ¿no? Decíamos que antes estaban los urantianos, los hiperbóreos, los lemures, los atlantes, nosotros la séptima raza, que es la raza aria, y todas las profecías lo que nos cuentan es que estamos ya en pasos de la sexta raza, que es más, que ya la sexta raza ha surgido, digamos. Pero ¿qué pasa? Entre pasaje y pasaje, ¿qué sucede? Hay que dar un salto cuántico que permita esa evolución, tanto física, espiritual, mental, del sentir, etcétera. Y hasta ahora podríamos casi dar testimonio de que ese pasaje se ha producido siempre a través de un cataclismo o a través de alguna especie, vamos a decir así, de depuración en cuanto a que no se ha logrado y que ha habido que dar de nuevo y barajar las cartas, que solamente un grupo selecto es el que ha logrado atravesar, digamos, este puente entre raza madre y raza madre para ser quien le toque fundar con la experiencia anterior los cimientos de una nueva humanidad. Y aquí ya es muy fácil entender, por lo menos tener una visión distinta de cuando hablamos de Adán y Eva, cuando hablamos de el mito del diluvio universal, mito que aparte lo encontramos en todas las culturas. Entonces sería muy factible que en unos años, aparte todas las profecías nos lo cuentan, de que si el ser humano no logra este pasaje de era, no quiero ser catastrófico ni mucho menos, pero por lo menos hay que tenerlo en cuenta. Aparte, si sucede, les aseguro que no nos avisa. Hubiera un evento que hiciera esto mismo con la raza actual.
y solamente un grupo, que no quiero hablar de grupos selectos ni de elegidos, ni que hay alguien que los elige, va claro esto, sea quien tenga que armar esta nueva sexta raza con el conocimiento ya adquirido, y podría ser aquí o como en otro planeta. Dice, en otro planeta. Y lo mismo le pasó a los Anunnakis hace miles de años. Por eso les digo, para entender el pasado nada mejor que mirar el día a día. No hace falta buscar en las simientes de algún yacimiento arqueológico. La verdad Busquemos que en cada uno de nosotros. La verdad que muy interesante todo esto que nos contás. Y antes de dejarte que nos cuentes un poco de tus vías de contacto, te quería hacer una última pregunta por hoy. Sí. Que nos los digas así de forma resumida antes de ir al corte, ¿cuáles son para vos de las más conocidas las culturas iniciáticas o que tuvieron este gran conocimiento, y cómo fue que se eliminaron estas fuentes de sabiduría? Bien, mira, cuando hablamos de las culturas iniciáticas, como lo decía a lo largo de la conversación, tenemos que ver esas que han quedado en la historia como un punto de interrogación en cuanto a cómo es que lograron lo que han logrado. Partiendo desde los egipcios, con toda la creación de las pirámides, pasando, como les decía, por toda la cultura sumeria, y esto que estamos viendo, ¿no?, a través de sus estelas, de sus grabados, que son prácticamente un misterio, ¿no?, de todos estos libros de historia, a través de las tablillas sumerias, que en este caso Sitchin fue uno de los que hizo las traducciones, los grandes pensadores griegos, los místicos celtas, las culturas ancestrales del Oriente, y más aquí cerquita de donde estamos nosotros, hablando de la cultura maya, de la cultura tolteca en realidad, ¿no?, de la cultura maya, la cultura inca, los aztecas, son todas culturas que han logrado un grado de evolución que, les digo, para hoy a nosotros nos parece increíble, un misterio, sí, porque comparado con el grado de psicosis ¿y cómo vivimos a nivel social y personal cada día más marcado, está claro que tenían un plus, un as bajo la manga estas culturas, y ese as bajo la manga es el mismo que tenemos nosotros, simplemente que hay que saber usarlo, y ese as bajo la manga es este legado de la cultura de los Anunnakis. Claro. Ahora, ¿y cómo pensás que se eliminaron estas fuentes de sabiduría? Mira, no es que se han eliminado, se han traspasado de cultura en cultura por este caminito que les contaba, digamos, como que hay guardianes de esa cultura. ¿Por qué? Por una ley pendular, es lo que nos pasa a todos también en lo cotidiano. Sabemos que tenemos momentos en donde estamos mejor, momentos donde estamos no tan bien o estancados, momentos donde estamos peor, o si querés verlo desde la mitología, la más clara es la hindú, cuando nos cuenta lo de Brahma, Vishnu y Shiva, digamos, ¿no?, el dios creador, el dios conservador, el dios destructor. Todo legado, toda sabiduría, por más que sea utilizada y tal cual, va a llegar un momento que va a empezar a declinar ese contacto. Y cuando se perdió ese, digamos, por ciclo pendular, cuando se perdió ese contacto con esa sabiduría, está claro que ha ido empobreciendo la cultura de quien la ha utilizado, o también a título personal, y se ha entendido que la mejor manera de resguardar esto era ir haciendo este traspaso, sí, como la posta de una carrera digamos, ¿no?, le vas pasando la posta a otro compañero para que pueda seguir avanzando. Y lo mismo ha sucedido con el saber. Estas culturas, entendiendo cómo funciona este ciclo pendular, lo han tenido que ir traspasando a otras culturas para asegurar que sea conservado, digamos, sobre todo, ¿no? Claro, bueno, la verdad que increíble todo lo que nos contaste, y ahora me gustaría que, para cerrar, hoy y en otro programa seguramente estaremos hablando de nuevo, porque la verdad que hay muchísimo para hablar, que les cuentes a nuestros oyentes las vías de contacto que tienen, y vamos a un corte. Contanos. Bueno, te agradezco mucho. Mira, primero aclarar una cuestión, que es que, o sea, yo no es que, digamos, desde la cuna sabía estos temas, sí, o sea, de la misma manera que yo lo he averiguado, está al alcance de todos, simplemente tener la casualidad exacta que te conecte con o la enseñanza o el saber en particular. En mi caso, digamos,
he leído todos o muchos de los textos sagrados, he experimentado, como les decía, cuánta religión o pseudo religión hay, y también, digamos, hay tres bases que yo tomo para este conocimiento, que son, por un lado, he aprendido muchísimo de todo lo que son la enseñanza de Don Juan a través de los libros de Castaneda. He participado activamente en el movimiento humanista, donde he aprendido muchísimas de estas cuestiones, y también sobre todo lo que es la parte de psicoanálisis lo he aprendido en lo que es la escuela Edipo. Esto me interesa resaltarlo para mostrar que está al alcance de cada uno y de la curiosidad de cada uno poner estos temas en práctica. Entonces, tupropiocamino.org. ¿Y qué otras vías de contacto tenés? Mira, el blog o la página que tengo es www.tupropiocamino.org, a través del canal de YouTube, que es www.youtube.user/Cristian Raúl Z, y ahí están todas las vías de contacto. Pero básicamente a través de la página me pueden ubicar, consultar, no hay ningún problema, y el correo, que es contacto@tupropiocamino.org. Perfecto. Bueno, Cristian, te agradecemos un montón la presencia y toda la data que nos brindaste, y bueno, te esperamos en un capítulo próximo. Por supuesto, realmente yo les estoy muy agradecido de que se transformen en un canal para también hacer llegar este mensaje, que en realidad es mi vía, mi manera para agradecer lo mismo que yo he aprendido. Así que muchas gracias y cuenten conmigo cuando gusten. Dale, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, un saludo para todos. Chao, chao. Bueno, vamos a contarles un par de páginas ahora para ir cerrando el programa. Un par de páginas muy recomendables. Páginas amigas ya. Páginas amigas. Queremos recomendarles de Douglas Josué la página Mundos Paralelos, que la página es www.mparalelos.com. mparalelos.com. También le queremos recomendar abducciones.com y expedientesovnis.blogspot.com de Luis Coelar. Les repito, abducciones.com y expedientesovnis.blogspot.com. Y también le queremos recomendar de Jorge Ramos la página preparémonosparalcambio.com. Bueno, un programa intenso, lleno de información, la verdad que se abren, muy interesante, cosas que atraviesan la teoría secas de los antiguos astronautas desde el punto de vista de Sitchin, que nos parecen, justamente por eso nos interesaba traer a Cristian, porque agrega un montón de cosas que también sirven y a lo mejor son como el trasfondo de todo, ¿no es cierto, Leonardo? Claro. Es muy interesante todo este tema porque lo importante es esto de transmitir el conocimiento y que cada uno intente por sus propias fuentes conocer más de fondo, sacar sus propias conclusiones, incluso crear sus propias teorías. Esto es lo rico de todo esto, ¿no? Lo interesante. Que busquemos la verdadera historia de fondo, que no nos quedemos con lo que nos cuentan, que hubieron un montón de civilizaciones que no llegamos a conocer y que no hay muchos registros, pero sí sabemos que estuvieron ahí, como la de los Atlantes, que por ejemplo los sumerios tuvieron un conocimiento que fue dado por los Anunnaki, este legado Anunnaki del cual nos estuvo hablando Cristian y les hablamos siempre nosotros, nos muestra nuestro verdadero origen, nuestro origen Anunnaki.